Bienvenidas y bienvenidos al Informe de Realidades. Hoy es sábado 22 de julio de 2023. Les saluda Michelle Polanco Alvarado y es un verdadero gusto que puedan acompañarme. Recuerden que pueden seguirnos y escuchar todo nuestro contenido en nuestras plataformas de podcast y ver nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Búsquennos como Realidades. Iniciamos el informe con las tensiones entre Nicaragua y Colombia tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el cual negó la pretensión de Managua de extender su plataforma marítima en el Mar Caribe. El conflicto limítrofe entre ambos países latinoamericanos se remonta al tiempo de la colonia española, pero ha tenido sus momentos más críticos desde 1979 con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en ese año. Gobiernos posteriores al de la revolución continuaron las disputas con Colombia en el Tribunal de Naciones Unidas. Tras el último fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que niega la intención de Managua de extender su plataforma marítima, sorpresivamente Daniel Ortega y Gustavo Petro anunciaron públicamente su disposición de negociar respecto al último fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ambos jefes de Estado expresaron que el posible acuerdo será por el bienestar de sus ciudadanos que comparten frontera en el Mar Caribe. Esto dijo el presidente colombiano Gustavo Petro. Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Mientras, Daniel Ortega expresó su interés de negociar con su homólogo Gustavo Petro durante el acto del 44 aniversario de la Revolución Sandinista. Entonces, si la Corte ya falló a favor de ellos y la Corte ya falló a favor nuestro, entonces ahí tenemos ya la salida para que busquemos la forma de plasmar esto en un decreto, acuerdo. Carlos Murillo, catedrático de la Universidad de Costa Rica, conoce muy bien las disputas entre Colombia y Nicaragua. En su opinión, un acuerdo entre ambos estados sería la salida más viable para solucionar el conflicto. Entre los puntos que deben discutirse es el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de La Haya, pues un fallo del 2012 amplió la plataforma marítima de Nicaragua y redujo la de Colombia. Y tras ese fallo, Colombia se ha negado a acatarlo. Los límites marítimos en el Caribe debieron haberse hecho en forma multilateral, porque es un mar cerrado con características geográficas muy particulares y que no debería de ser una cuestión sujeta a negociaciones bilaterales o aún más a disputas en estrados judiciales internacionales. Yo creo que ya la mayor sentencia de la Corte, en donde delimitó los espacios marinos dentro de las aguas territoriales y de zona económica exclusiva, debió haber sido el último diferendo y era el momento de entrar a una fase de cooperación entre estos dos países en las aguas del Caribe. Para el politólogo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya justamente es un mensaje para que Colombia y Nicaragua entren en una nueva fase de negociaciones que permitan poner fin a siglos de disputa. Yo creo que puede interpretarse este mensaje de la Corte Internacional de Justicia para que tanto Managua como Bogotá inicien una fase de coordinación de políticas de cooperación para gestionar conjuntamente. O sea, el mundo en este momento, en términos ambientales, necesita acuerdos de cooperación y colaboración y no de confrontación. Y yo creo que este es un buen momento para que ambos gobiernos cambien sus relaciones en términos de colaborar y cooperar y no en términos de disputas territoriales. Este miércoles el partido Frente Sandinista conmemoró el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista que le puso fin a la dinastía somocista que gobernó Nicaragua con puño de hierro por 42 años. El acto de este año no se realizó en la histórica Plaza de la Revolución, ni tampoco en la Plaza Juan Pablo II.
sino frente al antiguo Estadio Nacional Denis Martínez. El antiguo estadio se ubica a casi 1 kilómetro del Reparto El Carmen, donde reside Daniel Ortega, Rosario Murillo, sus hijos y nietos. En este acto, que ha sido histórico por varias décadas, no participó ningún jefe de Estado, ni siquiera los aliados de Daniel Ortega en América Latina, Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba. El abogado y exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez analiza que hay un desencanto en la ciudadanía nicaragüense hacia la revolución sandinista, principalmente los simpatizantes de Daniel Ortega. Lo que ha quedado es otra dictadura y probablemente otra dinastía, lo cual indica de que la revolución no sirvió para nada. Y eso hay que dejarlo bien claro. Mientras la revolución sandinista levantó esperanza en algunos nicaragüenses, en otra gran cantidad de nicaragüenses lo que significó fue una guerra civil nueva, 50.000 muertos nuevos. Y eso definitivamente, si ahora lo completás con Ortega, las masacres del 18, las torturas, el control social que tiene, lo único que tenés en esto es un desastre. Y es seguir con el ciclo que ha vivido Nicaragua eternamente en conflicto, dictadura, conflicto, dictadura. Para Núñez, la poca participación de sandinistas en la celebración de la revolución en los últimos 5 años es una señal que el Frente Sandinista ha perdido sus bases. Una reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, auspiciada por Confidencial, reflejó que Daniel Ortega solamente cuenta con el 13% de respaldo de la población. La vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, durante el acto de revolución, arremetió contra la oposición, periodistas y religiosos que han sido críticos al régimen. ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? ¿Cómo entender a los profesionales del servilismo, a los sicarios, mercenarios y asesinos que se arrastran para servir a sus amos? El acto del 19 de julio para muchos analistas, más que conmemorar la victoria de una lucha armada que logró deponer una dinastía familiar, se ha convertido en un evento donde se rinde culto a la pareja presidencial que gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde hace 16 años. El exdiputado Eliseo Núñez considera que la dictadura de Daniel Ortega será recordada por los nicaragüenses como la más violenta de la historia. Yo creo que va a quedar peor que Somoza. O sea, si a Zelaya se le logró recuperar, a Somoza no se le logra recuperar casi nada, y a Ortega no se le recuperará nada. De las 3 dictaduras más emblemáticas de los últimos 200 años en Nicaragua, Ortega ha sido o será la dictadura que tenga peores recuerdos y menos cosas que recuperar de él. El propio día de la revolución sandinista, 13 funcionarios públicos del régimen de Daniel Ortega fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al ser incluidos en la lista Angel. Los funcionarios fueron catalogados como corruptas y antidemocráticos. También señalados de ser los autores directos de declarar apátridas a 316 nicaragüenses y confiscar sus bienes. Entre las personas sancionadas se encuentran 4 diputados de la Asamblea Nacional: Gloria Dixon, Alejandro Mejía Ferretti, Arlin Alonso Gómez y Gladys Báez. A estos diputados se les señaló de participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega Murillo de la ciudadanía nicaragüense. Esto opina el exdiputado opositor Enrique Sáenz sobre esta acción del gobierno estadounidense. Se trata de un mensaje político que significa, aunque ustedes sean sirvientes que están en la segunda línea, no escapan a la atención de la comunidad internacional y no pueden quedar en la impunidad absoluta y en el anonimato absoluto. Todos los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional están sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, su presidente Gustavo Porras y Wilfredo Navarro, segundo secretario, ya habían sido sancionados. Alejandro Mejía Ferretti es diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense, partido considerado como colaboracionista del oficialismo.
El que toda la junta directiva del Parlamento esté sancionada es un hecho sin precedentes en el mundo, asegura Enrique Sáenz. En el único país donde plenamente una mafia controla la totalidad de los poderes públicos es Nicaragua. Hay otros países donde hay grupos mafiosos que controlan una instancia, que controlan otra, pero una mafia enquistada en el Estado que controle toda la institucionalidad pública solo existe en Nicaragua. Aunque Sáenz asegura que una junta directiva sancionada no representa ningún obstáculo para el quehacer legislativo de la Asamblea Nacional. Para lo que son unos oportunistas que encontraron que sirviendo a Ortega pues podrían medrar y recibir sus recursitos, ¿verdad? Y entonces igual el mensaje también es para ellos. El pasado 7 de julio venció el plazo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Nicaragua liberara sin condiciones a Monseñor Rolando Álvarez. Según información del medio digital Confidencial, el obispo Álvarez se negó por segunda vez a ser desterrado. Exige ser puesto en libertad, pero en tierras nicaragüenses. Algunos analistas han considerado que solamente existen dos formas para que el religioso salga del país: expulsado por la fuerza o por una orden directa del Papa Francisco. Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí en Honduras, en una entrevista con el diario Confidencial, expresó que ve difícil que el Papa le pida a Monseñor Álvarez aceptar el destierro. Monseñor Rolando Álvarez lo conozco, he compartido con él aquí en Honduras, allá también en su curia, que la recuerdo perfectamente. Monseñor Álvarez no va a aceptar libertad fuera de Nicaragua. Y la hazaña que tienen contra él es por la figura, ¿no? La figura de respeto y que tiene, repito, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es una persona que no es de doblegarse, ¿verdad? Mantiene sus principios, su talante y su valentía, y eso lo ha demostrado. Representa a la institución más respetada de la sociedad nicaragüense y a la cual ellos con la iglesia han chocado frontalmente. Eugenio Membreño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, recordó que desde la captura del obispo el 19 de agosto del año pasado no se le han respetado el derecho a un juicio justo. El día 9 de febrero a las 4 de la tarde estaba pidiendo, presentando un escrito de ampliación de la acusación, requiere de que va a conocer de nuevo como que se está presentando por primera vez la acusación. Y iban a declarar 16 testigos y 4 peritos. Y a las 12 del día 10 de febrero ya estaba condenado, ¿verdad? No hubo un juicio. Y los recursos que ha presentado su defensa, no hubo apelación, no fue admitida, un recurso de hecho de apelación tampoco fue admitido. El obispo de Matagalpa, desde el 26 de junio de 2023, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día 27, la Corte Interamericana dictó medidas, amplió las medidas cautelares a favor de Monseñor Rolando Álvarez y en el sentido de ordenar al Estado de la República de Nicaragua la inmediata libertad para preservar la libertad, la vida y la salud y ordenando al Estado de Nicaragua que le dé un trato de persona humana. La resolución de la Corte CIDH también ordenaba al gobierno de Ortega liberar al obispo sin condiciones. Simplemente está en desacato la dictadura de Ortega Murillo frente a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en desacato. En noviembre de este año, Nicaragua dejará oficialmente de ser Estado miembro de la Organización de Estados Americanos y en consecuencia el Estado nicaragüense podría dejar de cumplir con lo que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según explica Eugenio Membreño. Nicaragua es suscriptor
del Pacto de San José y eso lo obliga a cumplir con las resoluciones que dicte la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el artículo 46 de la Constitución Política establece la obligación del Estado de Nicaragua de cumplir con los tratados internacionales. O sea, tiene rango constitucional. No es simplemente porque me quiero ir, porque me voy, y tiene las obligaciones de seguir cumpliendo con los tratados internacionales que tiene. Monseñor Rolando Álvarez cumplirá el 16 de agosto un año de estar bajo arresto. En febrero de este año se negó a ser desterrado hacia Estados Unidos, junto a 222 presos políticos. Posteriormente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo declararon traidor de la patria y lo sentenciaron a 26 años de prisión. Así finalizamos el informe de realidades. Agradecemos que nos hayas escuchado en tus plataformas de podcast favoritos. Te invitamos a que escuches nuestras series. También puedes encontrar información de tu interés en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les esperamos la próxima semana en otro informe de realidades. Se despide Michelle Polanco Alvarado.